Estoy compartiendo la pantalla. Confírmeme, por favor. Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Muy buenas tardes, señores alumnos. Bienvenidos al capítulo de Fisiopatología Digestiva. Bien, soy el doctor Juan Capche Ramírez, encargado del capítulo. El día de hoy vamos a dar inicio a la revisión de los conceptos fisiopatológicos que se han programado en el sílabus. En primer lugar, iniciaremos con fisiopatología de la gastritis. Bien. En cuanto a la fisiopatología de la gastritis, en primer lugar tenemos que ver definición. Pueden ver esta definición. Es importante diferenciar el concepto de gastropatía, porque en gastropatía hay un daño en la regeneración de las células epiteliales. Puede existir una inflamación mínima o nula. Por tanto, esto es una lesión muy focalizada y muy superficial. A diferencia de la gastritis, en la cual hay una inflamación asociada a una lesión de la mucosa gástrica. Y recuerden que la mucosa gástrica es el epitelio, hasta la submucosa, hasta la muscularis mucosae. Entonces, en todo este trayecto puede existir lesiones. De igual manera, la gastritis puede dividirse en formas temporales. La aguda, que va a tener un tiempo de duración corta, en cambio, la crónica, que va a tener un curso evolutivo bastante largo y va a acompañar a la persona durante toda su vida. ¿Cómo definimos a la gastritis aguda? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es de que haya una infiltración en la lámina, preferentemente de neutrófilos. Además, se puede encontrar o no hemorragia dentro de la mucosa. O también se puede identificar que hay desprendimiento superficial de la mucosa o erosión a ese nivel. Por tanto, para hablar de gastritis, requerimos la ratificación de un estudio anatomopatológico. Si no tenemos una endoscopía, como ustedes están observando acá, una vista endoscópica de una gastritis aguda, pueden ver edema, acá pueden haber congestiones, ¿no? Ahí ven que son lesiones muy superficiales. Más la biopsia, nosotros no podemos hablar de gastritis, ¿ok? Entonces es fundamental tener que hablar en cuanto se refiere al gastritis. Bien, disculpe. ¿Hay un micro abierto? Bien, continuamos. ¿Cuáles son las causas de una gastritis aguda? Es muy amplia. Hay una serie de medicamentos, situaciones de uremia, isquemia de la mucosa, diferentes tipos que va a experimentar el paciente, ingesta de agentes corrosivos, que haya sido sometido a radiaciones, ciertos medicamentos que son muy irritantes, procesos sépticos, traumas que haya padecido el paciente, una serie de procesos infecciosos, dentro de ellos la sepsis, consumo de alcohol, quemaduras que vienen a ser muy severas, reflujo alcalino, reflujo biliar, una cirugía muy grande, como por ejemplo puede ser una cirugía del cerebro, ¿no? Una falla multiorgánica causada también por hipertensión portal, la gastritis, una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia respiratoria y un incremento de la presión intracraneana. Existen muchas clasificaciones de gastritis. Esto significa de que hay muchos conceptos, muchas miradas, muchos parámetros, que es lo que queremos en cuanto se refiere a la gastritis. Entonces, vamos a revisar una de las clasificaciones entre gastropatía y gastritis. Acá podemos observar. Hablamos de gastropatía reactiva química
cuando está presente como agente agresores, el reflujo biliar, el alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, una serie de ingesta de fierros, otros medicamentos como por ejemplo el alendronato, el fosfato de sodio. Otro grupo es la gastropatía vascular, en la cual predominantemente hay una gastropatía hipertensiva portal, y esto ocurre fundamentalmente en los pacientes cirróticos. También puede haber una ectasia vascular antral, en la cual hay una congestión de la circulación y esto va a llevar a un proceso de una gastropatía. La gastropatía también puede ser isquémica. ¿Y cuáles van a ser los agentes? Últimamente se viene identificando mucho la cocaína porque ya se preguntan los pacientes. Anteriormente en los servicios de urgencia, en las historias clínicas, se tenía cierto recelo, cierto prejuicio de preguntar a los pacientes si consumían este tipo de sustancias. Otra situación de gastropatía isquémica vienen a ser las hemorragias, que van a llevar a una hipovolemia. Entonces, esa disminución de la irrigación va a llevar también a una gastropatía. Ya bien sabemos los procesos sépticos dentro de todas sus manifestaciones, dentro de todos sus compromisos, está la que va a disminuir la irrigación microvascular y esto va a llevar a una gastropatía isquémica. Lo mismo ocurre en las quemaduras, en la cual hay una gran pérdida de volúmenes. ¿Por qué? Porque pues, los procesos de transudación del tejido lesionado hacen que se pierda agua y electrolitos en gran cantidad. De igual manera, una serie de traumas son cuando existen los prolapsos de la mucosa. Cuando una mucosa prolapsa por un orificio natural, va a quedar presionada, va a quedar atrapada, va a disminuir la irrigación y esto lo va a llevar en este caso al estómago a una gastropatía isquémica, como por ejemplo puede ocurrir en el vómito en un paciente cuando tiene una hernia hiatal. En cambio, en la gastritis podemos agruparlos en las gastritis infecciosas. A la cabeza todos conocemos al famoso Helicobacter pylori, pero existen también otras bacterias que pueden producir este tipo de gastritis. Anteriormente se les llamaba las gastritis flegomosas. De igual manera, otras bacterias, el Mycobacterium. Nosotros vivimos en un país donde la tuberculosis tiene una alta incidencia y se han reportado, se ven en muchos de los pacientes las gastritis por este agente bacteriano de la tuberculosis. Lo mismo con esta enfermedad de transmisión sexual, la sífilis, durante su proceso evolutivo, nos puede llevar a una gastritis infecciosa. Dentro de las virales, todos los virus tienen capacidad de producir gastritis. Ahora se ha añadido dentro de la lista también al virus del COVID, que en pacientes que han tenido COVID se ha hecho las endoscopías correspondientes y ahora se han identificado, ya conocemos también las gastritis producidas por este virus del COVID. Lo mismo con muchos parásitos y también hongos, como lo vamos a revisar más adelante. Otro gran grupo viene a ser la gastritis autoinmune, en la cual, pues lógicamente, el sistema inmunológico desconoce a la mucosa del estómago y comienza a destruir selectivamente a una serie de células que son componentes de la estructura del epitelio. Otro grupo de gastritis son por una serie de las enfermedades granulomatosas. La más conocida la enfermedad de Crohn, la colitis, la enfermedad de Crohn, y dentro del otro grupo granulomatoso es la sarcoidosis. Aún todavía hay otro grupo de gastritis de etiología no bien conocida, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la gastritis linfocítica, a la gastritis colagenosa y a la gastritis eosinofílica. La otra clasificación práctica dentro de la clínica es la siguiente, es la gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori o no asociada al Helicobacter pylori. En los que están asociadas al Helicobacter pylori está entre el 80 al 90% de la población o de las endoscopías en las cuales uno realiza. Y el Helicobacter pylori entre el 10 al 20% de estos pacientes. Acá tenemos nada más recuerdo bastante ligero de una imagen histológica de una gastritis crónica, en la cual se
o logra evidenciar una gran cantidad de inflamatorio muy difuso de linfocitos. Y acá en la parte luminal se logra evidenciar a los bacilos del Helicobacter pylori. La otra clasificación es en este grupo, las gastritis llamadas de tipo A o las gastritis de tipo B. ¿Qué diferencian a cada una de estas gastritis? Primero, la localización. La localización del tipo A es en el fondo o puede ser difusa. En cambio, en la de tipo B es focalizada a nivel del antro pilórico. En cuanto a la secreción gástrica, en la del tipo A hay una hipoacidez. En cambio, en la del tipo B puede existir una normoacidez, una hipoacidez o una hiperacidez, cualesquiera de las tres variantes. La presencia de anticuerpos contra las células parietales en el tipo de gastritis A está presente y en el de tipo B no está presente. En cuanto a la asociación con otras enfermedades inmunológicas, la del tipo A por lógica está asociada y en cambio la del tipo B no está asociada. En cuanto a los niveles de vitamina B12, la fúndica difusa tiene muy bajos niveles de vitamina B12, en cambio la parte, cuando hay una gastritis del tipo B, puede ser normal los niveles de la vitamina B12. La presencia de anemia perniciosa va a ser presente cuando estamos frente a una gastritis del tipo A y va a estar ausente frente a una gastritis del tipo B. Si medimos los niveles de gastrina, hay un incremento en la gastritis del tipo A y en cambio en la del tipo B es normal. Una serie de anticuerpos ante la presencia o ante el contacto anterior frente al Helicobacter pylori, que en la fúndica generalmente en la tipo A es negativo, en cambio en la tipo B va a ser positivo. De ahí que cuando utilizamos los anticuerpos contra el Helicobacter pylori, actualmente ya sea muy controversial porque existen muchos falsos negativos como falsos positivos. En cuanto a la incidencia en la población, la del tipo A es menos frecuente, en cambio la del tipo B es mucho más frecuente. Y el riesgo que se van a asociar frente al cáncer gástrico, la del tipo A está asociada, lo mismo que la del tipo B. Por tanto, hasta acá ya tenemos que llevar una conclusión y ustedes como futuros colegas, cuando tengan ustedes un paciente frente a ustedes, no diagnostiquen en la primera consulta que tiene gastritis. Lo común del error de muchos colegas es de que el paciente viene, doctor, que mire, que me arde el estómago, que tengo eructo, que tengo vinagre. Ah, no, usted tiene una gastritis. Simplemente ustedes le tienen que decir, mire señora, lo que tiene esto es una dispepsia que no está en estudio y para determinar la gastritis tenemos que enviarlo a hacer una endoscopía con biopsia y ahí sí podemos determinar qué tipo de gastritis tiene. ¿Y por qué es importante la endoscopía y la biopsia? Es importante porque dentro de la evolución, como vamos a ver, hay un riesgo de que esa gastritis puede terminar en cáncer gástrico. Ese es el mayor objetivo por el cual se hace un seguimiento endoscópico y anatomopatológico a las diferentes gastritis. Y acá vamos a ver cómo nos va a afectar. Por ejemplo, el Helicobacter pylori cuando una persona es infectada. Acá tenemos un individuo normal, se infectó con el Helicobacter pylori, infectado con el Helicobacter pylori genera una gastritis aguda. Esta gastritis aguda se va a caracterizar porque el pepsinógeno del tipo 1 y el pepsinógeno del tipo 2 están elevados. Y en esta primera fase de la infección del Helicobacter pylori hay un incremento de la acidez. Pero a medida de que el Helicobacter va a permanecer en nuestro organismo o en el organismo del paciente, va a generar una serie de reacciones progresivas en el tiempo. Es bastante lenta y, como hemos mencionado anteriormente, hay el riesgo de una carcinogénesis. El doctor Correa, un colombiano, una mente muy, muy lúcida, hizo el seguimiento de la evolución de la gastritis, cómo
después de una infección aparecía una atrofia, luego aparecía la metaplasia, luego la gastritis progresaba a una displasia y esto podía llevar a un cáncer gástrico bien diferenciado o a un cáncer gástrico pobremente diferenciado. Este es el gran legado que nos dio el doctor Correa. El doctor Correa lamentablemente no, digamos así, conocía aún todavía en ese entonces al Helicobacter pylori, pero él sí muy magistralmente nos describió toda esta secuencia. Además, hay un hecho muy especial. Cuando ocurren las gastritis agudas, pueden tener una evolución muy rápida hacia un cáncer. Entonces es una evolución rápida de una carcinogénesis, pero siempre y cuando haya el Helicobacter pylori. Y esto afecta generalmente a individuos muy jóvenes, incluso sin pasar por la gastritis atrófica. Entonces, estas son las personas en las cuales es importante hacer el seguimiento de detección precoz del cáncer en familiares directos. El modelo de Pelayo Correa en la carcinogénesis, ya lo hemos descrito, que va desde normal, gastritis superficial, atrófica intestinal, displasia, y 1 al 3% van al cáncer. Hoy en día, pues se ha añadido el factor del Helicobacter pylori, que puede acelerar todo este proceso. También se ha identificado de que para el proceso de la carcinogénesis es importante la variación de la microbiota. En el estómago hay una microbiota en condiciones fisiológicas. Anteriormente se pensaba que no había bacterias porque era un medio muy ácido, pero hoy en día sí, ya conocemos una gran variedad de esta microbiota. Luego, hay una alteración en la respuesta inmune, fundamentalmente en la función de los linfocitos Th1, Th2 y los linfocitos T reguladores. Hay otra serie de factores ambientales que van a contribuir a la carcinogénesis, como por ejemplo el consumo del tabaco, el bajo consumo de frutas, de verduras, la obesidad. La obesidad hoy en día es un factor que está siendo muy bien evidenciado desde el punto de vista clínico, estadístico, y en la génesis de una serie o predisposición para una serie de enfermedades. Hoy en día está perfectamente determinado que la obesidad va a ser un factor condicionante importante para que puedan aparecer una serie de cánceres fundamentalmente del tipo digestivo. Otro mal hábito es el consumo exagerado de sal, ¿no? Entonces, los alimentos que han sido preservados con la sal, esos también son factores agresivos. Y lógicamente, lo que traemos nosotros ya de por sí con la parte genética, los factores genéticos y epigenéticos. Y también tener en cuenta de que no todos los Helicobacter pylori van a llevar a una carcinogénesis, sino que tenemos que hacer una tipificación. Hoy en día, con el adelanto de toda la tecnología, ya podemos hacer este estudio taxonómico en cuanto se refiere al Helicobacter pylori. Al momento, hay un consenso para utilizar el sistema Sidney para la clasificación de la gastritis crónica. Esto es solo para que ustedes se informen, porque el manejo, la descripción de todo esto sería muy ampuloso y sería muy pretencioso tratar de dar en un poco tiempo. Lo que quiero es que lleven este mensaje. La clasificación de Sidney para la gastritis crónica tiene presente el tipo de gastritis. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Qué tipo de gastritis es el que está portando nuestro paciente? ¿Es de tipo monoatrófico? ¿Es de tipo atrófico asociada a una enfermedad autoinmune? ¿Es atrófico de presentación multifocal? ¿Es los agentes químicos, la radiactividad como causantes de la gastritis? ¿Es una gastritis linfocítica del tipo granulomatoso, del tipo eosinofílico, o es otro tipo de infecciones que nos están llevando a una serie de patologías de la gastritis? Para esto es muy importante la clasificación de Sidney y esto nos ordena más o menos para tratar de hablar en el mismo lenguaje.
como les decía, el problema de la gastritis es evitar o determinar tempranamente o ver si tiene riesgo de ir hacia un cáncer gástrico. Por tanto, en la evolución, en el tamizaje de estos pacientes, se recomienda, por ejemplo, hoy en día, las endoscopías cada 3 años. En la gran mayoría de la población, excepto algunas situaciones muy particulares. Entonces, se va haciendo el estudio, tanto en la región del cuerpo como en la región del antro. Para ello, hoy en día, todos los gastroenterólogos nos vemos en la obligación de tomar mínimos por ellos 5 biopsias en la endoscopía. Se toman 2 de antro, se toman 2 de cuerpo y una de la región del ángulo. Con estas biopsias podemos hacer un seguimiento de calidad de nuestros pacientes, porque cuando se toma la biopsia solo de la región del antro, tenemos una información parcial. Por tanto, entonces, si tomamos esas 5 biopsias, se construye este sistema al cual, por la traducción, se denomina el sistema OLGA. Entonces, esta evaluación operativa de la gastritis nos permite determinar estadios, como pueden ver. En el cuerpo se va realizando unos scores de no atrófica, atrofia leve, atrofia moderada, atrofia severa. En el antro lo mismo, ¿no? No hay atrofia, atrofia leve, atrofia moderada, y se van buscando las intersecciones, cómo van evolucionando en las dos zonas. Por tanto, este esquema nos ayuda muchísimo a determinar el estadio. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que están en el estadio 3, en el estadio 4, tienen un alto riesgo de cáncer gástrico. Por tanto, en estos grupos de pacientes ya tendremos que tener una vigilancia muy especial. La gastritis, dentro también de su proceso de evolución, llevan a la metaplasia. Entonces, lo mismo, para el estudio de la metaplasia crónica, con o sin gastritis atrófica, se ha establecido este sistema operativo al cual se le llama el Holguín, ¿no? En la metaplasia intestinal que ha ingresado a este sistema de estadiaje. Y para la metaplasia sí existen determinados y muy bien ya criterios de estadificación. Acá pueden ver ustedes la metaplasia en estadio 0, en estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. ¿Qué importancia tiene la metaplasia? La metaplasia se caracteriza fundamentalmente porque hay un reemplazo del epitelio superficial foveolar y glandular de la mucosa, sobre todo oxíntica, o sea, del cuerpo y del fondo, o en la región del antro, o puede ser todo el estómago. Es reemplazado por un epitelio de tipo intestinal. Y no olvidemos que el tipo de epitelio intestinal es tipo absortivo, con la presencia de algunas células caliciformes. Por tanto, esto ya es una modificación del epitelio normal que ha evolucionado hacia un proceso metaplásico. La metaplasia tiene varios tipos. Algunos lo llaman el tipo 1 u otros lo determinan la metaplasia intestinal completa. ¿Qué va a caracterizar a esta metaplasia completa? Entonces, en el epitelio intestinal delgado, en el cual pues hay una serie de enterocitos absortivos, hay una serie de eosinófilos, se identifica el borde en cepillo bien definido, hay células caliciformes, hay células de Panet. La característica va a ser que las células caliciformes van a contener una mucosa del tipo cialomocitas. Entonces, en este caso, como podemos ver acá, hay una imagen histológica de la región del antro que presenta una metaplasia intestinal completa. El otro tipo, el tipo 2, en el cual algunos también lo llaman la metaplasia intestinal de tipo incompleto. Este epitelio se asemeja al epitelio colónico. Y en el epitelio colónico, lógicamente, no hay un borde en cepillo. El epitelio colónico está formado por células caliciformes, principalmente, como vemos acá, una gran población. Y van a producir, van a secretar predominantemente la cialomocina.
mucinas. Entonces, esto nos permite identificar al tipo 1 y al tipo 2. ¿Cuál es el dato fundamental de estas dos metaplasias? La metaplasia de tipo incompleto es de alto riesgo de que va a seguir el camino hacia una carcinogénesis. En cambio, el completo es rarísimo de que pueda llevar a una gastropatía del tipo cancerígeno. Algunos han planteado la presencia de una metaplasia del tipo 3, que también es incompleta. Entonces, acá sí hay un poco de divergencia en cuanto se refiere a su aceptación. Pero sí se ha identificado perfectamente que este tipo 3 también tienen células caliciformes intercaladas que se parecen al epitelio colónico. Y van a contener también las sulfomucinas, a diferencia de las anteriores que vienen a ser las cialomucinas. Entonces, este concepto básicamente de la presencia de este muco, que es diferente a los anteriores, algunos han planteado ahora la presencia de la metaplasia intestinal del tipo 3, que también es incompleto y lógicamente por ser incompleto tiene alto riesgo de que va a llevar hacia un cáncer gástrico. Así como hemos visto que podemos identificar en una biopsia, hoy en día la tecnología en las endoscopías ha permitido desarrollar una generación de modelos endoscópicos en las cuales uno, con alta certeza, durante ya la endoscopía, podemos nosotros sospechar altamente de la presencia de metaplasias. Esto es solamente para que ustedes observen. Acá pueden ver de que hay un área muy sospechosa de una metaplasia. Acá se ha utilizado una parte de la cromoendoscopía, se ha utilizado un colorante, el indigo de carmín. Entonces ven cómo hay zonas que no se colorean con el indigo de carmín. Acá vemos que sí hay otras zonas que se pueden identificar perfectamente. Acá se ven algunos vasos que tienen ya una deformación. De igual manera, acá vemos como hay otra alta sospecha endoscópica de la metaplasia. Y se están desarrollando actualmente una serie de endoscopios que van a evitar en futuro que tengamos que sobresaturar el trabajo de los patólogos. No es que va a reemplazar o va a desaparecer la patología. Lo que sucede es que con esta tecnología de la inteligencia artificial en la endoscopía nos va a ayudar, en primer lugar, a nosotros los gastroenterólogos, tenerlo más pronto la sospecha de que estamos frente a una metaplasia o no a una metaplasia. Y esta información es clave para el seguimiento. Y lo otro, evitar pues de que los colegas patólogos estén sobrecargados en su trabajo enviándoles pues muestras en cantidades. ¿Sí? Entonces, la tecnología, eso es lo que nos está ofreciendo actualmente en cuanto al estudio de la gastritis y en cuanto al estudio de la metaplasia. Ahora revisando los otros tipos de gastritis, ¿no? La conocida, la gastritis crónica atrófica. Como pueden notar, es la segunda causa más frecuente de una gastritis crónica. Y esta va a tener fundamentalmente dos formas. Una gastritis atrófica del tipo metaplásica, autoinmune, o lo llaman también otros simplemente la gastritis autoinmune, o algunos lo llaman la gastritis atrófica corporal difusa. Estos van a tener una característica muy importante en la cual va a estar asociada al déficit de vitamina B12 y a la presencia de anemia perniciosa. Entonces, acá podemos enfocar al paciente un poco al revés, si se quiere. Si ustedes tienen cualquier paciente con deficiencia de vitamina B12, y como estamos nosotros radicando en el Perú, tenemos una prevalencia alta del cáncer gástrico, es obligación siempre a los pacientes recomendarles que se hagan una endoscopía, porque ese hallazgo de la vitamina B12 baja puede estar asociada ya a una gastritis atrófica. Y como bien lo hemos revisado anteriormente, este paciente probablemente, si lo tuviese la gastritis atrófica, lo tenemos que detectar por una endoscopía. Entonces, noten un dato suelto de tener una deficiencia de vitamina B12, no es solamente, señora, tome su vitamina B12, póngase las inyecciones y se acabó.
No, sino que viene ya la otra parte de la educación y ver qué puede otras cosas presentar nuestro paciente con deficiencia de vitamina B12. Lo mismo cuando pues estamos frente a una cantada anemia de tipo perniciosa. En este caso ya se harán los estudios de anticuerpos contra las células parietales, lo cual es muy específico y es esencial para el diagnóstico. La otra variedad es la gastritis atrófica metaplásica, también llamada ambiental o llamada también gastritis atrófica multifocal. Como ya bien sabemos, en esta situación el cuerpo y el antro van a presentar la atrofia de la mucosa y la metaplasia puede ser de tipo entérica. En este caso, la gastritis atrófica severa y la metaplasia intestinal incompleta, como hemos visto, van a elevar grandemente el riesgo de un cáncer gástrico. Acá vemos una vista endoscópica, no hay el brillo del epitelio. Acá ya se evidencia una red de la mucosa, de la submucosa, perdón, y esto es un dato muy fundamental para poder nosotros sospechar de que estamos frente a una gastritis atrófica. Y acá tenemos pues una vista de la gastritis atrófica. Observen cómo el epitelio también está bastante disminuido en su espesor. Vayamos a las otras gastritis. La gastritis autoinmune. Como bien ya sabemos, esta enfermedad inflamatoria crónica hay una destrucción de las células parietales. Ya por fisiología sabemos que las células parietales solo están en el cuerpo y en el fondo del estómago. Hay una diferencia en cuanto a varones y mujeres. Las mujeres tienen mayor proclividad. La prevalencia en la población es más o menos al 2%. Se caracteriza porque hay una disminución del pepsinógeno 1 y también si hacemos la relación entre el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2, esta relación va a ser mayor de 3. Y va a ser mayor de 3, ¿por qué? Porque se compromete más la producción del pepsinógeno de tipo 1. Cae el pepsinógeno 1. Otro hecho importante, otro dato que nos puede decir, si hacemos una pH-metría en el estómago, esto nos va a dar una clorhidria, y como una respuesta a esa clorhidria se va a producir a nivel sanguíneo una hipergastrinemia. O sea, la gastrina se va a elevar en sangre. Y estos dos hechos nos permiten pues como ratificar a la gastritis autoinmune. Hay una asociación a la anemia perniciosa y más o menos la tercera parte de pacientes que tienen una gastritis autoinmune van a estar asociados a otras enfermedades de tipo inmune. Es más común que se asocien a una tiroiditis autoinmune. En el porcentaje en algunos estudios ha llegado hasta el 10% dicha asociación e incluso actualmente se están haciendo estudios mucho más minuciosos, ya con diseños mucho más certeros que pueden estar asociadas a la diabetes mellitus del tipo 1. En resumen, la gastritis autoinmune, hay pérdida de células parietales, hay una hipoclorhidria, hay aclorhidria, hay una disminución del factor intrínseco, lo cual va a llevar a una mala absorción de la deficiencia de la vitamina B12. Como respuesta a ese problema hay una elevación de la gastrina sérica, hay una disminución en los niveles séricos de pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, con la relación que ya hemos comentado, tiene que ser menor de 3. Y como respuesta a esta elevación de la gastrina, se va a encontrar, por ejemplo, de que hay una gran proliferación de las células enterocromafines. Incluso muchas de ellas experimentan la hiperplasia. Acá vemos nuevamente una gastritis autoinmune, ¿no? Del tipo autoinmune. Acá se está utilizando, por ejemplo, ya los endoscopios de última generación. Y a ese tipo de endoscopios se les denomina la cromoendoscopía, que en el mundo, en la jerga gastroenterológica, lo llamamos nosotros el NBI. Esto nos permite, pues, focalizar con gran certeza a la mucosa y ustedes pueden observar acá un patrón vascular de esta red subepitelial que está prácticamente muy irregular. Entonces, esto
es un dato muy importante para nosotros poder determinar y de hacer ya el diagnóstico con el endoscopio del tipo NBI de que se trata de una gastritis de tipo autoinmune. Esto es lo que les comentaba, de que la endoscopía está desarrollándose grandemente con la ayuda de la inteligencia artificial. En la gastritis atrófica autoinmune, ¿qué manifestaciones clínicas podemos encontrar? Al tipo, en el campo de la hematología, anemia ferropriva, anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia normocítica, normocrómica, una macrocitosis sin anemia, anemia hemolíticas, hasta la pseudoleucemia. Digestivas pueden estar asociadas a simples dispepsia, a epigastralgias, o sea, ardor o dolor en la región del epigastrio, a distensión abdominal o incluso a glositis. De tipo manifestaciones de tipo neuropsiquiátricas, alteraciones en la sensibilidad de estos individuos. Hay una serie de neuropatías periféricas, alteraciones neuropsiquiátricas, por ejemplo, asociadas a la depresión, ¿no? Y estos también pueden estar asociados a demencias, a la artritis atrófica autoinmune. ¿Qué otras enfermedades? Ya hemos dicho la tiroides de tipo Hashimoto, la enfermedad celíaca. Acá dentro de las alteraciones psiquiátricas, por ejemplo, es muy común ver a pacientes últimamente con un comportamiento obsesivo compulsivo. Este hecho de la obsesión y compulsión noten de que si nosotros englobamos dentro del concepto general, nos puede llevar a sospechar de que este paciente puede tener una gastritis del tipo autoinmune. Entonces, estos pacientes también requieren estudio endoscópico con su biopsia o estudios especiales con endoscopios de última generación. Si tenemos a una gastritis del tipo autoinmune A y el tipo B, ya hemos visto, esto es un resumen, el compromiso, esto es multifocal, pueden ver ustedes acá, en cambio el compromiso de fondo y cuerpo en la mucosa oxíntica en el tipo A, la sintomatología, acá puede ver otras patologías que también están asociadas a la autoinmunidad, algunos pueden ser asintomáticos o pueden presentar simplemente una dispepsia, lo mismo puede ocurrir acá. Pueden ser asintomáticos o simplemente ser dispépticos. En la serología se va a encontrar que la gastrina está elevada, el pepsinógeno del tipo 1 está disminuido, la relación pepsinógeno 1-2 es menor de 3, la presencia de anticuerpos contra las células parietales y también contra el factor intrínseco de la vitamina B12. En cambio, en el tipo B, la gastrina está disminuida. Vamos a encontrar que hay mucha asociación al Helicobacter pylori y el pepsinógeno 1 puede ser normal. Y en cuanto al riesgo de cáncer, acá hay un riesgo aumentado para el adenocarcinoma e incluso para tumores neuroendocrinos. Que acá hay un riesgo muy incrementado del adenocarcinoma y estos van a depender según el estadiaje que hemos comentado anteriormente, bien del Olga o bien del Holguín. Por tanto, en la gastritis autoinmune se tendrá que dar en algún momento hierros, el ácido fólico, suplir la vitamina B12 que es deficiente, erradicar el Helicobacter pylori si lo está presente, lógicamente, diagnosticar si está asociado a una enfermedad autoinmune concomitante, hacer un seguimiento endoscópico para ver el riesgo según el esquema Olga que hemos visto. Si hay tumores neuroendocrinos, esto va a llevar a una resección endoscópica o a una cirugía. El seguimiento de una gastritis autoinmune es entre 6 a 12 meses y el riesgo de recurrencia es más o menos el 60%. Los otros tipos de gastritis que se plantean es acá, por ejemplo, comparando la gastritis autoinmune. En la gastritis autoinmune va a afectar predominantemente el fondo y el cuerpo y va a respetar el antro.
La gastritis asociada a hipersecreción, la gastritis hipersecretora. El compromiso está en la región del antro y esto va a estar muy asociado a la presencia o a la asociación con las úlceras duodenales. Y en cambio, las gastritis ambientales o las llamadas también gastritis atróficas multifocales, estas se van a iniciar en la unión entre el cuerpo y el antro a nivel de la incisura o del ángulo menor, de la curvatura menor. Y a partir de esto puede proyectarse hacia el antro, puede proyectarse hacia el cuerpo. Entonces, es fundamental esta zona del ángulo como un epitelio de transición, tanto al epitelio del antro, tanto como el epitelio del cuerpo. Porque este es uno de los puntos que se ha identificado que viene a ser el foco donde se va generando ya los trastornos para que esta gastritis pueda continuar su evolución. Acá vemos nuevamente una vista endoscópica de una gastritis atrófica multifocal. Muy probablemente ya muchos de ustedes hayan observado, ¿no? Que esto da un aspecto nodular, un aspecto rugoso, ¿no? Acá hay edema y estos pliegues están deformados. Pasamos a otro tipo de gastritis, la eosinofílica. Tiene una prevalencia mundial, según algunas estadísticas, más o menos 6.3 por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, que lamentablemente tenemos que tomar la referencia porque son los que tienen muy bien sus temas estadísticos y nos van a permitir orientarnos. Esta es la prevalencia en Estados Unidos, ya sabemos, mayor en mujeres que en varones. Un 30% de estos pacientes que son portadores de gastritis eosinofílica van a tener rinitis alérgica o van a tener asma o ambas simultáneamente. Por tanto, en estos pacientes que tienen las famosas rinitis o son asmáticos, también es necesario buscar si pueden estar asociados a una gastritis eosinofílica. Estos pacientes van a presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, van a tener una saciedad temprana y una plenitud postprandial. Y en ellos se evidencia que hay una pérdida de peso que no lo podemos explicar en un grupo de ellos, en un porcentaje. Y entre el 5 al 35% se va a presentar una eosinofilia periférica. Entonces, en la gastritis eosinofílica, la gran mayoría de pacientes no tienen eosinofilia periférica. Acá se ve las biopsias de una gastritis eosinofílica y acá una vista endoscópica. En esta situación, acá podemos ver cómo pueden llevar hasta las úlceras. Acá las úlceras se han logrado contener el sangrado con la presencia de endoclips. Acá pueden ustedes ver estos endoclips, que son como grapas que ahora utilizamos para colocar en los extremos y esto afrontar los bordes de las lesiones y de esta manera también detener los sangrados digestivos en el estómago. En el tratamiento de la gastritis eosinofílica es fundamental la dieta, está muy asociada a la sensibilidad a alimentos. Estos pacientes cuando se exponen al consumo de soya, trigo, leche, frutos secos, pescado o mariscos, entonces estos son los que van a desencadenar la sintomatología. Y se recomienda retirar por 4 semanas y después de ello hay una serie de propuestas. Algunos dicen de que hay que reintroducir paulatinamente en un determinado tiempo estos alimentos para detectar exactamente cuál de ellos o individualizar o si tienen a uno o más para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Bien, entonces acá tenemos la presencia de que los síntomas están asociados a una eosinofilia periférica, también a un problema de una reacción tisular, ¿no? Mayor del 50% cuando se utiliza una videoendoscopia. Lo característico en la gastritis eosinofílica es de que no hay que realizar rutinariamente test de alergia. Entonces, en estos pacientes, los test cutáneos, los parches, los niveles de inmunoglobulina E, la relación alergenos específicos no nos va a ayudar. ¿Sí? Porque muchos
Le dicen, ya tiene gastritis eosinofílica, a ver que te hagan las pruebas cutáneas de alergia. ¿A qué eres alérgico? No, ya tenemos nosotros determinados cuáles son los alimentos que desencadenan esta situación. Y dentro del tratamiento, como es de esperar, los esteroides son los que nos van a permitir dar la oferta terapéutica a nuestros pacientes. Podemos utilizar la metilprednisona o cualquier variante de estos corticoides con sus respectivos equivalentes. Y dentro del mantenimiento podemos seguir con prednisona y últimamente se vienen introduciendo, hay una serie de esquemas que van a llevar al uso de la budenosina. Bien, y esto va a ser administrado hasta que los síntomas remitan. Otro tipo de gastritis, gastritis nodular. Ustedes pueden observar acá, si ustedes son muy buenos observadores, se darán cuenta de que esa mucosa tiene un aspecto, como algunos lo llaman, en piel de gallina, ¿no? Esto nos da un aspecto de piel de gallina. En esta situación, en la gastritis nodular, está muy asociada a la infección por el Helicobacter pylori, incluso en algunos pacientes en los cuales ya se ha erradicado el Helicobacter pylori y los folículos que hay en la mucosa, estos persisten durante un buen tiempo, a pesar de que este paciente ya no presente el Helicobacter pylori. Ahora, el riesgo de este tipo de gastritis nodular es de que tenemos que estar presentes, alertos, a de que no se vaya a progresar hacia un linfoma del tipo MALT. Y esto, lógicamente, después puede también llevar a un riesgo de un adenocarcinoma gástrico. Los virus. Tomemos uno de ellos por el citomegalovirus. Acá vemos una vista endoscópica, como es cuando este paciente presenta gastritis por citomegalovirus. Acá tenemos. Esto generalmente, pues, la característica de los pacientes que tienen compromiso en su sistema inmunológico, ¿no? Bien que sean inmunocompetentes o inmunosuprimidos, porque se está utilizando en los pacientes trasplantados o en los pacientes con SIDA una serie de medicamentos, o en otros pacientes oncológicos, e incluso en pacientes que tienen tratamiento con esteroides. De ahí de que utilizar los esteroides tenemos que tener una justificación que favorezca al paciente y no utilizar desmedidamente a los esteroides. Endoscópicamente, acá pueden observar ustedes, hay una mucosa antral muy congestiva, está edematosa, hay múltiples úlceras en la superficie, e incluso por la gran irregularidad que tiene esta imagen, se puede pensar o sospechar de que se trata de una lesión de tipo neoplásica maligna. Bien, entonces, y en la biopsia se van a encontrar todos estos hallazgos, los restos inflamatorios, una gastritis crónica activa, las células son hipertróficas con cuerpos de inclusión intranuclear, que es lo característico en las enfermedades virales, que nos indican, pues, actividad en la enfermedad. De igual manera, las gastritis bacterianas, una de las más conocidas, ya hemos dicho, la gastritis por el Helicobacter pylori. En nuestro medio, también los bacilos de la tuberculosis, ¿no? Y esto está muy asociada a tuberculosis de tipo pulmonar. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, con las secreciones, muchas no las expulsan al exterior, entonces las degluten. Entonces, poco a poco se van yendo hacia la región del estómago, y si hay condiciones en el estómago, estas bacterias van a comenzar a hacer los famosos nichos, y producto de esos nichos, pues es que van a producir los granulomas necrotizantes, en el cual se va a identificar los bacilos ácido resistentes. Acá tenemos una vista endoscópica y acá podemos tener fácilmente una biopsia del tipo o bacteriana por la bacteria del Mycobacterium. De igual manera, en la sífilis, sobre todo cuando está en la fase secundaria o terciaria. Y muchos de ellos se van a asemejar a una enfermedad ulcerosa péptica. Por ello, cuando una enfermedad, uno detecta una úlcera péptica y no mejora con el tratamiento convencional, es obligación sospechar de que este paciente puede tener alguna otra situación que prácticamente está remedando a una úlcera péptica. En este caso ya no es una úlcera péptica, sino es una úlcera
por la sífilis, ¿no? Bien, en los cuales los estudios de la anatomía patológica ahí sí son fundamentales para permitir identificar al agente causante de esta lesión. Entonces, en las biopsias se le pide pues a los patólogos que realicen coloraciones especiales, hagan una serie de inmunoreacciones en cadena para poder identificar al treponema. Las gastritis micóticas. Acá la variedad de las candidiasis. Estos pueden infectar todo el aparato digestivo, sobre todo cuando se trata de, estamos frente a pacientes oncológicos, inmunocomprometidos. Ojo, pacientes tratados con antibióticos. Cuando el antibiótico no es seleccionado adecuadamente, se da en dosis excesivas por tiempos muy prolongados, entonces podemos nosotros llevar no solamente a una gastritis medicamentosa, sino a una gastritis que se puede asociar a hongos. E incluso muchos usan antibióticos y corticoides simultáneamente, o incluso en los pacientes que son inmunocompetentes. Acá ven, ustedes, acá hay una úlcera que está prácticamente invadida por una cantidad de la candidiasis, y lo cual pues incluso acá nos podría hacer sospechar así a primera vista de que estamos frente a un proceso de tipo neoplásico. Las gastritis parasitarias de igual manera. Todos los parásitos pueden llegar a través del famoso ciclo de los que tienen sobre todo el famoso ciclo de Loos, pueden afectar al estómago. Y en ellos es importante también hacer el estudio de las biopsias. Y otras parasitosis que son ya mucho más, digamos, difíciles de identificar a simple vista, vamos a necesitar pues estudios especiales, ¿no? Como puede ser para la Giardia, el estrongiloides, el Cryptosporidium. En cambio, el Ascaris lumbricoides y el Necator americanos, eso se puede identificar, incluso muchas veces los hemos encontrado a estos parásitos en el estómago. Bueno, ya no es necesario hacer mayor estudio si tenemos la evidencia de, en este caso, del agente. Para ir terminando, las gastritis linfocíticas, acá ven una imagen de la anatomía patológica. Entonces, desde el punto de vista endoscópico, esto antes lo llamaban la gastritis varioliforme. Había una gran cantidad de nódulos y los pliegues eran rugosos, eran engrosados y tenían una serie de lesiones aftoides. Y cuando se hacían las biopsias, típicamente nos demostraban un gran infiltrado linfocítico del epitelio, sobre todo en la lámina propia. Y en los pacientes que están infectados con el Helicobacter pylori, la erradicación nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial, porque muchas veces el Helicobacter pylori, como respuesta a la infección, puede llevar a una gran cantidad de una infiltración linfocítica en el epitelio. Y por otro lado, en pacientes que son portadores del linfoma malgástrico, van a tener una mayor prevalencia de este tipo de gastritis linfocítica. ¿Por qué? Porque lógicamente esto afecta al tejido linfoide de nuestro organismo en el estómago. La gastritis colagenosa, esta gastritis colagenosa, acá pueden ver en el epitelio estas bandas de colágeno que están entre el epitelio y la lámina propia, lo cual pues bloquea una serie de funciones del epitelio al hacer más gruesa esta zona. Entonces, esto dentro de las teorías de que por qué se produce, esto puede ser por un proceso de respuesta a un proceso inflamatorio, o porque existe una anomalía en la vaina del colágeno alrededor de las criptas. Otros sostienen que necesariamente tiene que haber un daño de tipo autoinmune, lo cual favorece de que se deposite un colágeno ante la presencia de un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio incluso puede ser causado por algunos fármacos, por toxinas o por agentes infecciosos. Y los tipos de colágeno que se van a encontrar en esta situación son del tipo 1 y son del tipo 3. Por último, la gastritis alcalina.
en este caso se produce porque hay una regurgitación del duodeno de la bilis hacia el estómago. Y ya sabemos las características fisiológicas de la bilis. Y en otras situaciones puede ocurrir en algunas operaciones en las cuales se ha realizado una anastomosis gastroentérica, que lo conocemos con el nombre de la técnica de Billroth 1. En situaciones en las cuales el esfínter pilórico no es competente, entonces también se puede producir la gastritis alcalina por el reflujo de bilis. O cuando existe una motilidad en el duodeno de tipo anormal. Ejemplo, la presión intraduodenal sea mucho más alta que la presión en el antro y esa presión generada en el duodeno hace que refluya la bilis hacia el estómago. Ahora, el daño que va a producir la bilis es muy parecida al daño que se produce cuando una persona consume los antiinflamatorios no esteroides. Por tanto, acá va a ser importante la historia clínica de averiguar con preguntas adecuadas de que si este paciente en quien sospechamos la gastritis alcalina consume o no un antiinflamatorio no esteroideo de forma simultánea. Y acá vemos una imagen endoscópica. Acá la bilis, acá vemos el píloro, ha inflamado tanto el estómago que el rodete pilórico incluso se está aplanando, ¿no? Y esto es por la lesión de la bilis que produce a nivel de el estómago. Bien, con esto hemos revisado esta primera parte, lo relacionado a la gastritis. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente tópico. Doctor, buenas. Sí, Carlos. Doctor, usted comentó que para las úlceras ahora usan unos clips. Antes, ¿cómo era? ¿Se cauterizaba o se tenía que abrir al paciente o no sé, o solamente medicamentos? Bueno, si nos remitimos a la historia, alrededor de la década del 60 y antes, por ejemplo, una úlcera complicada que seguía sangrando terminaba en cirugía, ¿no? Y las cirugías antes eran pues hacer las vaguectomías tronculares, las vaguectomías selectivas o ultraselectivas. Eso felizmente ha pasado a la historia, como lo vamos a comentar más adelante en el siguiente tópico, pero ya le adelanto, ya de que su pregunta es sobre ello. La gastritis y la úlcera están muy asociadas muchas veces. Entonces, lo que se hacía en ese entonces era la cirugía, no había otra. Pero después se fueron desarrollando técnicas de inyecciones. A través de una serie de dispositivos se introducían inyecciones en las úlceras, por ejemplo, adrenalina, una serie de esclerosantes, y con eso se lograba controlar la hemorragia. Después vinieron las bandas, vinieron esto de los endoclips, y actualmente incluso hay polvos. Así como uno chisguetea cualquier superficie, ya la tecnología ha hecho, se introduce un componente y uno chisguetea sobre la úlcera sangrante y con estas sustancias espumantes se puede controlar el sangrado. Hoy en día es muy raro de que una úlcera sangrante no lo podamos detener por vías endoscópicas. Felizmente la tecnología nos da una serie de herramientas para poder solucionar el problema de nuestros pacientes, ¿no? Hoy, para que una úlcera vaya al cirujano es súper raro, es súper raro. Ejemplo, yo tengo 30 años de experiencia como gastroenterólogo. Un solo paciente de idea cirugía porque, bueno, este paciente hizo una perforación de una úlcera penetrante y el paciente, pues, lamentablemente no fue tratado adecuadamente y llegó ya con una perforación. Y ya si está perforado, no había otra cosa porque tenía varios días. Incluso ahora cuando se perfora el estómago, y por ejemplo, a veces cuando hacemos polipectomías, se perfora el estómago, utilizamos unas grapas para poder realizar el cierre de esa perforación. Pero en este caso mandé al cirujano, ¿por qué? Porque ya el paciente tenía varios días y en esas circunstancias ya no le podíamos ofrecer lo que la tecnología hoy día nos ofrece. No sé si con eso contesto a tu pregunta, Carlos.
Sí, doctor, porque como comentó lo de la vitamina B12, sobre la anemia. Bueno, en eso es, como les digo, es un consejo, ustedes que están iniciando, ¿no? Cualquier paciente que den con deficiencia de vitamina B12, buscar la causa. No conformarse con dar el tratamiento y la sustitución, igual que para la anemia, el concepto es el mismo. Si yo tengo un paciente que viene con datos de anemia, no me voy a conformar y decirle, bueno, señora, tome el hierro, ¿no? Y con eso vamos a solucionar. Sino tenemos que proyectar el estudio. ¿Cuál es la causa de ese problema? Y siempre en vitamina B12, una endoscopía es clave para saber si estamos frente a una gastritis de tipo autoinmune o una gastritis de tipo atrófica. ¿Bien? Sí, ok, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores alumnos o alumnas? Bien, si no hay preguntas, también pueden hacerlo al final de la siguiente exposición. Entonces, ahora vamos a ver el segundo tema, la fisiopatología de la úlcera péptica. A ver, por favor, me confirman si estoy compartiendo pantalla. Señores alumnos, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor. Ya. Gracias. La fisiopatología de la úlcera péptica. Acá les ofrezco dos vistas endoscópicas. Esto es una úlcera péptica. Acá vemos un vaso sanguíneo. Y esta es otra úlcera péptica frente a frente. Esto es lo que quienes les gusta hablar en inglés lo llaman las úlceras kiss to kiss, pero mejor en nuestro idioma úlcera frente a frente, ¿no? Entonces, estos son varios tipos de situaciones en las cuales entonces se puede presentar una úlcera péptica, acá vemos una, o pueden presentarse, como en este caso, las úlceras conocidas como las úlceras también del beso, si se traduce. En cuanto a la epidemiología de las úlceras, va a afectar al 10% de la población. Va a producir muertes, más o menos de 2 a 3 fallecimientos por 100.000 habitantes al año. Van a producirse perforaciones del 2 al 3%, sobre todo en las úlceras duodenales. Y las perforaciones asociadas a hemorragia digestiva, el 10% aún todavía van a fallecer a pesar de todo el adelanto. Entonces, ya como ustedes comprenderán, un paciente perforado, sangrando masivamente, y ya nos es difícil controlar desde el punto de vista endoscópico. Y a pesar de la cirugía, muchos de ellos van a fallecer. La etiología de la úlcera péptica. La úlcera péptica va a tener como etiología muy común al Helicobacter pylori y a los antiinflamatorios no esteroideos. Por ello, muchos para simplificar a las úlceras dicen, las úlceras es por Helicobacter positivo, Helicobacter negativo o por los antiinflamatorios. Además, hay una gran cantidad de situaciones que van a condicionar a las úlceras pépticas. Acá pueden ver ustedes, ¿no? A la hipersecreción ácida, al gastrinoma, a una serie de procesos infecciosos. También hay virus que van a llevar, por ejemplo, dentro de ellos el herpes simple tipo 1, citomegalovirus, las obstrucciones duodenales, la insuficiencia vascular por consumo de cocaína, radiación, quimioterapia, ¿no? Incluso la porfiria cutánea. ¿Por qué se genera la úlcera péptica? La úlcera péptica se genera porque hay un desbalance entre los factores defensivos y los factores agresivos. En este caso puede producirse porque los factores defensivos disminuyen su eficacia o los factores agresivos son uno o múltiples los factores que superan a los factores defensivos. Entonces, acá es donde se inicia la úlcera péptica. Y dentro de los factores agresivos tenemos a la pepsina y ácido clorhídrico como lo más importantes. Por eso se le llaman las úlceras acidopépticas o úlcera péptica. Y cuando hablamos de una úlcera péptica, es una úlcera benigna, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también el ciclo de la úlcera maligna, que eso ya se revisará en el capítulo de cáncer gástrico.
Luego, el otro factor agresivo, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, el ácido acetilsalicílico, el estrés fisiológico, el consumo de tabaco, alcohol y el reflujo de las sales biliares. Por tanto, en la etiopatogenia de la úlcera péptica hay factores genéticos, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el estrés, el helicobacter. Generalmente, las úlceras pépticas son multifactoriales y estos van a alterar la producción de ácido y pepsina simultáneamente, recuerden por fisiología, más ácido y más pepsina. El ácido activa al pepsinógeno, por eso la pepsina está muy asociada a los niveles de acidez. Estos van a dañar la barrera mucosa si se asocia, por ejemplo, los antiinflamatorios esteroideos. Cuanto más agentes, más daño en la barrera mucosa y se genera la úlcera. ¿Qué es lo que sucede cuando el organismo está siendo ya afectado, ya va apareciendo la úlcera? Inmediatamente se identifican la lesión de la úlcera para generar los mecanismos de reparación. Recuerden, convencionalmente, una erosión llega hasta la muscularis mucosae y cuando la lesión supera la muscularis mucosae ya se llama úlcera. Y la úlcera puede alcanzar hasta la serosa, será una úlcera penetrada y cuando pasa la serosa será una úlcera perforada. Bien, los mecanismos de reparación inmediatamente van a generar una serie de sustancias, sobre todo las prostaglandinas y todos los factores de crecimiento. Y estos van a producir una primera respuesta de lo que se llama de la primera línea con un mecanismo de restitución. En la restitución no hay mitosis. En la restitución las células que quedan en los bordes tratan de avanzar hacia la zona donde se ha producido la lesión con la finalidad de disminuir el hecho que ha sido, o en este caso, lesionado. Luego se activa la segunda línea en el cual sí ya se estimula la mitosis y va a haber acá un crecimiento celular para que progresivamente vayan reparando el daño del epitelio de la úlcera. La tercera línea, inmediatamente se desencadena toda la respuesta de cicatrización, se va generando una limpieza de la necrosis, se van formando nuevos vasos sanguíneos, se repara todo el tejido intercelular, hay una repoblación de un nuevo epitelio y se va a reparar toda la arquitectura tisular. Acá vemos cómo es el proceso de cicatrización de una úlcera desde el punto de vista básico. Las células que quedan en los bordes de la herida, noten ustedes, se enlongan y estos van a comenzar a experimentar un proceso de migración para poder ir recubriendo el lecho. Las células vecinas van experimentando, lógicamente, proliferación para que puedan ir avanzando hacia el otro extremo de la lesión. En este avance, en esta zona, la identificación de la velocidad de la síntesis de una serie de sustancias de reparación de la herida, ¿no? Se van a generar una serie de respuestas dentro de estas células epiteliales. Observen ustedes, todas estas respuestas van a permitir de que esta porción de esta célula epitelial guíe el proceso de regeneración. En las úlceras pépticas hay factores genéticos que son fundamentales. Más o menos el 40% de pacientes que son portadores de la úlcera duodenal ya se sabe de que tienen un familiar por lo menos con una úlcera péptica. Entonces es fundamental el dato familiar para nosotros ir sospechando de que si este paciente va a padecer o no. En la población infantil, el 62% de niños que padecen las úlceras pépticas ya han tenido una historia familiar con una enfermedad ulcerosa. La úlcera duodenal, por ejemplo, es más frecuente en quienes presentan el grupo sanguíneo 0, ¿no? Y en estos pacientes, el 50% de estos pacientes se puede ya determinar que hay un aumento del pepsinógeno del tipo 1. Y además, hay una transmisión de forma autosómica de este riesgo para la úlcera duodenal.
La úlcera péptica puede ser de dos tipos, úlcera gástrica o la úlcera duodenal. Y cada una de estas úlceras tiene una serie de características que nos pueden orientar. Por ejemplo, la incidencia y la edad de aparición. La úlcera gástrica aparece en gente de mayor edad, en cambio la úlcera duodenal en personas de menor edad. El antecedente de la historia familiar en la úlcera gástrica, generalmente uno no encuentra ese antecedente, pero en la úlcera duodenal sí va a ser muy frecuente tener este dato. En cuanto se refiere al sexo, esto es controvertido dependiendo del momento en que se ha hecho el estudio y todo lo demás, pero de manera general más o menos es equivalente en ambos sexos. Los factores de estrés en la úlcera gástrica están incrementados y en la úlcera duodenal pues no son tan determinantes. La presencia de medicamentos ulcerogénicos, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, en la úlcera gástrica son de uso normal, en cambio en la úlcera duodenal cuando están incrementados dicho uso, ¿no? Entonces hay mayor susceptibilidad de una úlcera gástrica por ese tipo de drogas ulcerogénicas. Y el riesgo de cáncer gástrico, siempre cuando hay una úlcera gástrica, hay que sospechar de que puede ser el inicio del ciclo de la úlcera maligna. En cambio, si hay una úlcera duodenal, lógicamente el riesgo de cáncer gástrico prácticamente no va a modificar. Dentro de la patofisiología, la asociación al Helicobacter pylori, la úlcera duodenal está más asociada al Helicobacter pylori que la gástrica. Trastornos a nivel del moco, las anormalidades pueden estar presentes en ambos casos. La masa de células parietales en la úlcera gástrica puede ser normal o estar incluso disminuidos, pero en la úlcera duodenal van a estar muy incrementados. La producción de ácido, la úlcera gástrica puede ser con normoacidez o hipoacidez, y en cambio la úlcera duodenal siempre va a ser con hiperacidez. Los niveles de gastrina en el plasma sanguíneo en la úlcera gástrica están incrementados y en cambio en la úlcera duodenal están normales. En cuanto se refiere al pepsinógeno, es normal acá en la úlcera gástrica y están incrementados en la úlcera duodenal. Y su asociación a la gastritis en la úlcera gástrica, lógico, es bastante común y en cambio en la úlcera duodenal puede usualmente no estar presente. La cocaína como causa de la úlcera péptica. Bien, sabemos que esta es la fórmula de la cocaína. Cuando ingresa al estómago va a entrar en contacto con el ácido clorhídrico y la saliva va a proporcionar el bicarbonato de sodio. Y hay otras sustancias como la lejía, por ejemplo, que también van a permitir de que la cocaína que es insoluble pasen a ser solubles. Entonces, al ser soluble ya la sal de cocaína prácticamente está modificada a un clorhidrato de cocaína. Este clorhidrato de cocaína, ¿qué situaciones nos va a ofrecer? Recordemos, si se inhala la cocaína, el pico se va a obtener a los 30 minutos. La duración del efecto de unas 6 horas. Y si se administra por vía oral, el pico rápidamente se va a presentar a los 60 minutos. Pero, ¿qué ocurre con la cocaína cuando se absorbe? Pasa a la circulación sanguínea, llega al hígado, y en el hígado va a tener metabolismo. En condiciones normales, la adrenalina, para que se transforme en noradrenalina, se necesita de esta monoaminoxidasa. Lo que ocurre con la cocaína es de que bloquea a esta enzima. Entonces, al bloquear a esta enzima, lleva un efecto que se llama la supersensibilidad a la adrenalina y la noradrenalina. Y esa supersensibilidad, ¿qué va a generar? Una vasoconstricción muy intensa y una midriasis. Con lo cual, pues uno puede corroborar de que este paciente se ha expuesto al consumo de la cocaína. Pero además, ¿qué ocurre con la cocaína? Va a bloquear a las fibras nerviosas sensitivas. A nivel del endotelio, aumenta el flujo de calcio y esto va a llevar a una vasoconstricción. En las plaquetas incrementa su agregación
hay un aumento en los niveles de los tromboxanos, sobre todo del tipo A2. Hay una disminución de los eicosanoides y esto lógicamente lo va a llevar a una isquemia aguda. El otro componente viene a ser el alcohol. Recuerden que el alcohol es la droga socialmente aceptada a nivel mundial. El alcohol va a tener dos formas de hacer daño en nuestro organismo y generar la úlcera péptica. El daño directo, por contacto directo, y el otro después de sus metabolitos. ¿Qué ocurre cuando consumimos el alcohol a nivel del estómago? Entonces, acá podemos nosotros ver. En primer lugar, hay una disminución del moco gástrico. Disminuye grandemente el moco gástrico y saben que el moco gástrico es de protección. Hay daño al nivel de la microvasculatura. Este daño está incrementado porque hay mayor permeabilidad y ese incremento de la permeabilidad desencadena edema de esa zona. Se libera una gran cantidad de endotelinas. Ya ustedes saben los efectos fisiológicos de las endotelinas. Hay una disminución en la secreción de bicarbonato, activa el factor de necrosis tumoral alfa, inicia la apoptosis, libera aniones superóxidos. Hay daño del epitelio porque se favorece la lipoperoxidación y en ello hay pues lesión en membrana, se produce erosión y por último se produce la exfoliación. Dentro del metabolismo del alcohol en el hígado, se necesitan estas enzimas para poder metabolizar el etanol que hemos ingerido y como producto se va a formar a nivel del hígado el acetalaldehído. Este acetalaldehído es el que realmente va a producir el daño. Entonces, en este efecto de oxidación, donde hay un exceso del NADH, ¿qué es lo que ocurre? Hay un cambio en el potencial redox. Esto disminuye la actividad del ciclo del ácido cítrico. Hay disminución en la síntesis de proteínas y de lípidos. Hay una hiperlacticidemia y hay una hipercetonemia. Como consecuencia de ello, del exceso del NAD, también hay una actividad incrementada de las antinoxidasas. Hay una mayor degradación de purinas y una mayor producción de ácido úrico. Entonces, todos estos factores llevan al daño por alcohol. Entonces, el daño por alcohol lesiona la mucosa. Al lesionar esta mucosa, esto permite la retrodifusión de los iones de hidrógeno. Con esto, el alcohol más el ion hidrogeno van a liberar una gran cantidad de mediadores intrainflamatorios, los cuales van a activar a los granulocitos, van a producirse una gran cantidad de metabolitos de óxido oxidantes por el profenómeno reactivo, se van a producir una gran cantidad de citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, y se van a producir una gran cantidad de sustancias vasoactivas. Todo esto va a llevar a la inflamación, a vasoconstricción, isquemia. Por consiguiente, hay muerte de las células, hay daño en la mucosa que se traduce en la úlcera péptica. El tabaco es otro factor agresivo. ¿De qué forma va a favorecer la génesis de la úlcera? Estadísticamente, los fumadores tienen mayor prevalencia de úlcera péptica que los no fumadores. Entonces, eso es fundamental. En estos pacientes que fuman, la cicatrización es mucho más lenta. Las recidivas al año son mucho más frecuentes, padecen de más eventos de la úlcera péptica. Las complicaciones son muy frecuentes en estos pacientes fumadores y la expectativa de vida es menor. Muy más jóvenes también estos pacientes. El consumo del tabaco es realmente admirable y estas estadísticas muchas de las veces no están muy bien difundidas. Acá les doy estos datos sueltos para que ustedes puedan ver cómo el consumo del tabaco, si se ve y se va sumando los años en que se consume con el número de muertes que genera, realmente es sorprendente, ¿no? Por la cantidad de personas que van a morir. E incluso algunos lo han comparado, han dicho de que, por ejemplo, los consumidores de tabaco en el mundo mueren más que en la pandemia.
¿no? Entonces, estos datos estadísticos nos lanzan una alerta muy importante hacia el daño que produce el tabaco. Lamentablemente, para el consumo del tabaco se nos va condicionando a través de una serie de patrones del tipo propagandístico, tanto para varones, tanto como para mujeres, ¿no? Entonces, esto es un factor que algunos dicen que éticamente no se debe permitir, ¿no? Pero cada uno vive pues en una sociedad diferente y hay sociedades que regulan el consumo del tabaco, unos aumentando impuestos, otros con mayor control, etc. Cada ya nación tiene su propia estrategia. Pero cada vez que se fuma el tabaco, noten la cantidad de sustancias que se van a producir. La que más nos interesa para la úlcera gástrica, el monóxido de carbono de por sí, el amoníaco, además el alquitrán, la nicotina y el benzopireno. ¿Ok? Entonces, todas estas sustancias, además de producir la úlcera péptica, van a condicionar a, cuando se consume de forma crónica el tabaco hacia otros tipos de cánceres. Hoy en día ya no podemos decir, fumar puede ser dañino para la salud. Lo que nosotros tenemos que decir como médicos contundentemente es de que fumar hace daño a la salud, mata tempranamente a las personas y los pone en alto riesgo a una gran cantidad de cánceres, no solamente cánceres de pulmón, sino también a otros tipos de cánceres. Y si esto actualizamos y vemos fumar nosotros a un obeso, ese obeso más rápidamente va a tener una serie de complicaciones por el consumo del tabaco y por su estado de obesidad. Entonces, desde el punto de vista médico, eso tiene que ser nuestra preocupación de orientar a estas personas que lamentablemente han caído en el consumo desmedido de veces del tabaco. ¿Por qué nos produce daño el consumo del tabaco? Reduce los mecanismos de citoprotección de la mucosa gástrica, reduce los niveles de los factores de crecimiento epidermal, aumenta la producción de ácido gástrico, disminuye la producción del bicarbonato, daña al píloro, hace de que el píloro no sea competente. Esto favorece el mayor reflujo. Altera todo nuestro sistema inmunitario, va a inhibir la renovación de las células epiteliales en todo el tubo digestivo. Recuerden ustedes de que, por ejemplo, el estómago en una sola hora renueva 30 millones de células epiteliales. Y el tabaco, en esa situación, pues imagínense todos los otros riesgos a los cuales nos va a poner. Cuando se consume el tabaco se han hecho estudios y estos van a llevar a la fragmentación del ADN de muchas células. Altera, ¿no?, la función de las enzimas antioxidantes de las células. Recuerden que los tres antioxidantes o los antioxidantes más importantes que nosotros tenemos es el sulfhidrilo, el superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatio. Todo esto se derrumba. Por tanto, van a predominar los procesos oxidativos. Los radicales libres que se generan, entonces en exceso, van a iniciar la permeabilidad microvascular. Y hemos visto, igual que el alcohol, va a producir edema, va a producir lesión, pérdida de una serie de sustancias y daño de la mucosa. Hay una gran cantidad de infiltración de células plasmáticas y macrófagos en las células endoteliales del estómago. Entonces, todo este es el daño del tabaco. Acá ven ustedes una úlcera en un paciente fumador, una úlcera gigante. Llamamos úlcera gigante cuando es mayor de 1.5 o 2 centímetros. Por ser muy grandes estas úlceras, estos pacientes sangran en mayor cantidad. Y al sangrar en mayor cantidad, el riesgo de muerte va a ser mayor. La cicatrización va a ser más lenta por el tamaño de las úlceras. Y el proceso de regeneración celular en el paciente que fuma también es mucho más lento la cicatrización. El consumo del tabaco, ¿no?, va a bloquear una serie de vías que nos protegen.
que nos protege para la renovación del epitelio de la mucosa, para favorecer la proliferación y la renovación de las células y favorecer un buen balance entre los agentes agresores y defensivos. Noten ustedes, cuando se consume el cigarro, va a bloquear acá de que en la mucosa se forme la ornitina descarboxilasa. Entonces, esto va a alterar la renovación celular. Otro nivel donde va a actuar son las poliaminas. Al bloquear las poliaminas, y dentro de las poliaminas, las más conocidas tenemos la putrescina, la espermina y la espermidina, entonces no va a haber una buena renovación. Entonces, este es un brazo por el cual nos produce. El otro va a bloquear de que en la mucosa se produzcan en cantidades eficientes los factores de crecimiento epidermal. Entonces, si se bloquea esto, también se altera el mecanismo de renovación celular. Y al bloquear estos factores de crecimiento a nivel del epitelio, comienza la muerte a nivel de las células de la mucosa, porque están alterando el proceso de la proliferación. Por consiguiente, van a alterar la apoptosis. Entonces, en este caso, la apoptosis está incrementada. Y si la apoptosis está incrementada es porque el consumo de cigarro ha aumentado los niveles de caspase. Ya hemos mencionado de que hay un incremento de radicales libres y estos van a dañar pues, a los cromosomas, van a alterar el proceso de la apoptosis y esto también va a alterar la proliferación y va a llevar al daño de la mucosa. Y por otro lado, cuando se consume el tabaco, disminuye el flujo sanguíneo, va a disminuir pues, el proceso de eliminación del CO2. Esto sí se va a asociar y va a favorecer la infección por el helicobacter, va a alterar el sistema inmune y de esta manera se produce más desbalance en el proceso de la protección. De igual manera, el consumo del tabaco produce la inflamación crónica, va a alterar el DNA, esto va a llevar pues a que las células normales experimenten mutación hacia los tumores y estos tumores comienzan a aumentar en su proliferación para generar el cáncer en el tubo digestivo. De igual manera, esta inflamación crónica va a alterar a los factores de necrosis tumoral alfa que están muy incrementados y a toda la familia de las quimiosinas. Las quimiosinas acá tienen ustedes, que están presentes. Además, cuando se consume el tabaco, va a alterar los receptores nicotínicos para la acetilcolina y esto va a hacer de que se incremente este tipo de reacción. Luego, esto va a favorecer el crecimiento de lo que se llama el factor de crecimiento endotelial vascular. En condiciones normales, esta vía de crecimiento endotelio del vascular está alterado y esto va a generar una angiogénesis y esta angiogénesis va a favorecer de que el cáncer gástrico desarrolle más rápidamente. Vean cómo este cigarro al incrementar estos receptores nicotínicos va a incrementar pues la velocidad de crecimiento de la angiogénesis y por consiguiente llega a la tumoración. ¿Cuáles son los otros componentes fisiopatológicos para en la génesis de la úlcera péptica? Hay un aumento de la retrodifusión de iones hidrogeniones y esto se produce, ya hemos mencionado, por el defecto de la mucosa como barrera. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico, sobre todo en la úlcera gástrica. Están asociadas a la infección del Helicobacter pylori. Hay un mayor incremento de reflujo duodeno-gástrico en la úlcera gástrica y hay alteraciones a nivel de la motilidad del pilo. No cierra o no se abre bien el pilo. Los pacientes ulcerosos, si hacemos estudios en ellos y vamos a medir la secreción de ácido, acá ven los niveles de secreción ácida, con los 3 estímulos, 3 alimentos al día. Entonces se les da un alimento en un horario determinado y se va viendo cuáles son los niveles de secreción de ácido. Noten que en condiciones normales se producen 3 picos. Esos son los niveles máximos y luego se retorna a niveles normales en relación post-ingesta de alimentos. Pero noten los pacientes ulcerosos duodenales. Si medimos su ácido, después de un alimento se eleva inmediatamente. Después del segundo persiste y en el tercero también.
Y para retornar a la normalidad es muy lento. Entonces se mantiene mayor producción de ácido en el caso de los pacientes ulcerosos duodenales. ¿Qué sucede en la secreción gástrica y en la úlcera duodenal? Hay mayor secreción basal, mayor secreción máxima, mayor producción del ácido total durante el día, en la noche, y mayor ácido después de la ingesta de los alimentos, como acabamos de mencionar. Por tanto, hay una mayor carga sobre el duodeno, y al haber también mayor carga de la pepsina, van a generar el proceso de la úlcera. Si nosotros medimos qué importancia tiene el ácido como débito para la generación de las úlceras, acá tenemos los niveles. En condiciones normales, este es el parámetro. ¿Sí? Cuando hay una úlcera del cuerpo o en el fondo, noten ustedes, puede haber menor producción de ácido. En la úlcera en el antro también puede haber menor producción de ácido. La úlcera prepilórica también no se puede ser con incluso normoácidos. Pero cuando hay una úlcera del canal pilórico ya comienza a elevarse la producción del débito de ácido. Y el paciente con úlcera duodenal, noten ustedes, su débito ácido basal de producción es muchísimo mayor que todos. Entonces, esto nos indica que cada vez que estemos frente a un paciente con úlcera duodenal, siempre va a existir hiperacidez. Y los pacientes que tienen úlceras en el estómago pueden ir con normoacidez o pueden ir incluso con hipoacidez. Los estímulos en pacientes sanos, en controles, acá tenemos de color azul y en los pacientes ulcerosos duodenales en color rojo sus hallazgos. En este caso vamos a estar midiendo los milimoles de ácido. El primer estímulo es la comida ficticia. Este es el basal de producción de ácido en el paciente con úlcera duodenal y este es en el individuo normal. Siempre los pacientes con úlcera duodenal tienen mayor producción de débito de ácido basal. El débito ácido basal que se llama también el BAO. Luego se le da una comida ficticia. Después de la comida, noten ustedes, tanto en individuos normales como en el ulceroso se elevan el ácido, pero es mayor en el ulceroso duodenal. Después de un tiempo determinado, se ha medido el débito ácido pico. Entonces, acá vemos de que también está elevado. Después se administra la pentagastrina en esta dosis. Al administrar la pentagastrina a partir del 120 minutos, vamos a medir el débito ácido máximo. Y noten que también los pacientes ulcerosos duodenales tienen mayor producción del débito ácido máximo que los individuos normales. O sea que tienen mayor respuesta a la pentagastrina. Esta mayor sensibilidad a la pentagastrina aumenta la liberación postprandial de gastrina, sobre todo en pacientes que son Helicobacter pylori positivos. ¿Qué sucede en los pacientes ulcerosos duodenales? La inhibición antral de la secreción de ácido es defectuosa, es decir, los frenos no funcionan cuando se produce distensión o cuando se produce acidificación. Recuerden en fisiología, cuando hay distensión, ¿no? Se debe de disminuir la producción de ácido, pero esa respuesta está disminuida. Lo mismo, cuando llega el ácido al nivel del antro, debe disminuir la secreción, pero eso no produce porque está alterado ese sistema de freno. En cuanto a la inhibición intestinal defectuosa, también sucede lo mismo que en el estómago. Al duodeno le llega más ácido, el estómago debe de disminuir la producción de ácido tras la acidificación del duodeno, y eso no funciona. Cuando le llegan las sustancias hiperosmolares al duodeno, también ese freno no funciona, está disminuido el freno. Y tras la grasa que hemos ingerido, y cuando esa grasa llega al intestino. La producción de gastrina postprandial, acá tenemos, se está midiendo en picogramos por mililitro la gastrina sérica, ¿ok? Entonces, pacientes, controles azul y los otros ulcerosos duodenales en rojo. Se inicia el experimento, se mide basalmente y a los 15 minutos, entonces,
se va viendo después de la ingesta de un alimento cómo se eleva la gastrina. ¿Ven? Se eleva la gastrina, alcanzan un nivel determinado, luego se mantienen más o menos en meseta y después van a experimentar una caída. Y noten siempre los pacientes ulcerosos duodenales producen mayor gastrina postprandial. La sensibilidad a las células parietales cuando se estimula con pentagastrina. Acá estamos dando pentagastrina. ¿Okay? Acá están las dosis menores y dosis progresivas de la pentagastrina. Y vamos midiendo acá el ácido. En dosis bajas, esta es la producción de ácido. Si aumenta la dosis, se aumenta la producción de ácido. Pero noten de que más o menos cuando ya se administra a esta dosis de 25, ¿no? Entonces ya el diferencial entre el ulceroso duodenal y los controles comienza a ser manifiesto. Y noten a medida de que se va incrementando la dosis, esta diferencia es muchísimo mayor. Por tanto, acá la forma de explicar es de que las células parietales son muy sensibles a la pentagastrina en los pacientes ulcerosos duodenales. La producción de bicarbonato en el duodeno proximal en los pacientes con úlcera duodenal. Acá tenemos la medición del ácido, ¿okay? Los niveles de ácido. En situación basal, medimos al ulceroso duodenal y al individuo normal. Vemos que los individuos normales producimos esta cantidad de bicarbonato. En cambio, los pacientes ulcerosos duodenales, en condiciones basales, producen menor cantidad de bicarbonato. Cuando llega el ácido al duodeno, inmediatamente los individuos normales elevan su producción del bicarbonato a 1589, según este estudio. Pero los pacientes ulcerosos duodenales solamente alcanzan hasta 652. Entonces, también hay un defecto en la producción y secreción del bicarbonato. El duodeno tiene dos partes muy importantes, como recuerdan ustedes, el bulbo duodenal y la segunda porción del duodeno. En el bulbo duodenal, si nosotros administramos en el tiempo un estímulo del ácido clorhídrico, vemos de que en el momento 15 comienza a alcanzar el pico en la producción de bicarbonato. Estos son los niveles de producción de bicarbonato. Entonces, decimos, en condiciones normales se administra la misma cantidad de ácido clorhídrico al individuo normal y al individuo con úlcera duodenal, vemos de que el individuo normal eleva su producción de bicarbonato alrededor de 600. En cambio, el ulceroso duodenal con el mismo estímulo va a elevar solamente a nivel de 250. Entonces, hay defecto en esta zona, en la producción de bicarbonato. En la segunda porción del duodeno, aplicamos el mismo estímulo a ambos. Entonces, el ácido clorhídrico, y vamos viendo en el tiempo cómo se va a ir comportando la producción del bicarbonato en el ulceroso duodenal. Entonces decimos, se administra el ácido clorhídrico y vemos de que la respuesta de producción de bicarbonato alcanzó este nivel, alrededor de 200, ¿no? Tanto en el individuo normal como en el individuo que es portador de la úlcera duodenal. Entonces, ¿esto qué nos permite explicar? ¿Qué nos permite entender de que la curva de ambos van exactamente en paralelos y después luego descienden? De que el estímulo que se da al duodeno en la segunda porción de ácido clorhídrico, tanto en el individuo normal como en el individuo de úlcera duodenal van a producir la cantidad suficiente de bicarbonato para poder neutralizar el ácido proveniente del estómago. En este caso vamos a medir los débitos de producción de ácido en los pacientes ulcerosos duodenales y normales. Vamos a medir el débito ácido basal, el BAU. Noten, los individuos normales producimos esta cantidad de ácido. Los ulcerosos duodenales, 8.76. El débito ácido máximo. Los normales subimos alrededor de 20 en la producción y los pacientes ulcerosos duodenales suben hasta 30. En el pico ácido máximo, los pacientes en condiciones normales a 31 y los pacientes ulcerosos duodenales se elevó hasta 48. Por tanto, siempre en el BAU, en el MAU, en el PAU,
hay mayor producción de ácido en estos individuos que son ulcerosos duodenales. Es por ello de que tienen la lesión a nivel duodenal. Ahora, ¿qué ocurre en cuanto a la población de las células parietales? En condiciones normales, saben ustedes, tenemos un billón de células parietales. Los ulcerosos duodenales tienen mayor población de células parietales. En cambio, los de la úlcera gástrica pueden tener igual o está disminuido. Entonces, esto ratifica que siempre los ulcerosos duodenales van a marchar con hiperacidez. En la capacidad de regeneración de las células en la úlcera, tanto en el ulceroso duodenal como en el ulceroso gástrico. ¿Qué importancia juega el pH intragástrico? Acá podemos ver desde 1 hasta 7. Si vamos midiendo en el pH la actividad mitótica, acá, en este lado, y la actividad proteolítica, en este rango hasta 5, en escala de 100, entonces podemos interpretar este gráfico de la siguiente manera. Cuando el ácido está entre 1 a 3, la capacidad de formación del factor de crecimiento del fibroblasto beta es muy baja. ¿Por qué? Porque la actividad proteolítica de la pepsina es alta. Pero cuando se llega a un pH de 4.5, hay una inflexión de estas curvas. Noten ustedes, la producción de los factores de crecimiento aumentan considerablemente para la reparación de la úlcera y la producción de pepsina y de ácido comienza a disminuir considerablemente. Por ello, cuando se usa en un paciente ulceroso péptico los inhibidores de bomba, que son los más potentes, esto nos permite controlar el ácido mucho más rápidamente que, por ejemplo, los otros bloqueadores del ácido, como la ranitidina, la famotidina o la roxatidina. Bien. Los factores hormonales. Cuando se producen hormonas por diferentes situaciones, como la enfermedad de Solinger-Ellison, las neoplasias endocrinas múltiples, el hiperparatiroidismo, en todos ellos se van a elevar, por ejemplo, la gastrina, o se van a producir un gastrinoma en el páncreas o en el intestino. Estos factores hormonales también van a condicionar a las úlceras, pero sobre todo a nivel duodenal, porque hemos dicho de que cuando hay hiperacidez, el duodeno es el blanco. Acá podemos ver en el Solinger-Ellison, esta es una vista endoscópica, ¿ven? Acá hay una úlcera con una gran secreción de fibrina. Y acá podemos identificar focos de úlceras. Y en esta parte inferior vemos la histología. Ahora, en el Solinger-Ellison es una enfermedad en la cual el tumor produce gastrina. Por eso estos tumores se llaman gastrinomas. Más del 80% tienen una ubicación específica, que es esta área. ¿Ven? En este triángulo. Entonces, esta es la zona más productora, es la génesis de los tumores y de la gastrina. Ahora, ¿qué efectos tiene la gastrina? Tiene efectos potentes de estimular la secreción gástrica, tiene mecanismos especiales para producir un buen trofismo a nivel de las células parietales y va a incrementar la multiplicación celular y la liberación de histamina. Entonces, noten, muchos factores en contra, mucha histamina, va a actuar más sobre las células parietales y también va a producir mayor secreción ácida. Acá tenemos una biopsia de un Solinger-Ellison. Pueden observar ustedes, hay una gran cantidad de células parietales, inmensas células parietales. Y estas son las que van a ir produciendo, pues, acá se ve una vista endoscópica, hay una hipersecreción ácida secundaria por secretor de gastrina,
Hay una incidencia del 0 al 1% en los pacientes con úlcera péptica. La mayoría de casos se van a diagnosticar en edad mediana, 30 a 50 años. La relación entre varón y mujer es mayor en varón que en mujeres y pueden estar relacionados en muchos casos a las neoplasias endocrinas múltiples. Cuando se determina la gastrina, y esto está por encima de 600 picogramos por mililitro, esto nos da el diagnóstico de Zollinger-Ellison. Pero cuando está entre 110 y 600 mililitros o picogramos por mililitro, esto puede estar muy asociado a una úlcera duodenal o también a un síndrome de Zollinger-Ellison. Y en el caso de la anemia perniciosa también lo va a elevar estos niveles de gastrina. En el Zollinger-Ellison muchas veces hay que utilizar más marcadores y estos marcadores son 3. La sinaptofisina, la enolasa neuroespecífica y la cromogranina. Entonces esto ya es estudio inmunohistoquímico. ¿Cuáles son los factores ahora de los riesgos de la úlcera de estrés? Ojo, la úlcera de estrés no es el estrés psicológico o social al cual nosotros podemos identificar en la mayoría de la población. Estas úlceras de estrés se denominan cuando el paciente está en estas situaciones. Ha sido sometido a una cirugía mayor. Paciente presenta un shock hemorrágico, hipotensión, ventilación mecánica prolongada, tiene coagulopatía, padece de algún trauma. Hay procesos sépticos. En los grandes quemados, se le llamaba antes la úlcera de Curly. En las enfermedades graves del sistema nervioso central, ahí se le llaman las úlceras de Cushing. Y en otras enfermedades muy graves también puede aparecer la úlcera de estrés. Hepáticas, por ejemplo, en pacientes que sufren de cirrosis, renales en los pacientes con insuficiencia renal crónica y en pacientes con insuficiencia respiratoria. Durante el estrés, ya ustedes saben por fisiopatología, en la fase del shock hay una serie de fases. Hay una fase en la cual hay una disminución en la perfusión de las células, hay un aumento de corticoides, hay una respuesta hormonal, la cual va a ir adaptándose progresivamente. Hay una disminución en la velocidad metabólica en cada una de estas fases. Hay disminución en el volumen de oxígeno que se dispone. Hay una disminución de la tensión arterial y hay una disminución, en este caso, la temperatura en el shock va a producir mayor cantidad de proteínas y esto va a favorecer la curación y el soporte con nutrientes. Bien, entonces, a medida de que aumenta la velocidad catabólica, entonces va a existir también una alteración en el empleo de nutrientes. Y en el shock, esto va a contribuir pues a de que el epitelio comience a debilitarse y por consiguiente sea más frágil para la aparición de las úlceras pépticas. Estas úlceras de estrés también pueden presentar características muy importantes. Estas lesiones agudas de la mucosa gástrica sangran el 20% de los casos, el 5% va a sangrar de forma masiva y a estas se han denominado a lo largo del tiempo con nombres diferentes. Antes se llamaban la gastritis difusa hemorrágica, otros la han llamado simplemente la gastritis erosiva. Ahora, ¿qué importancia tiene la irrigación en las úlceras de estrés? Esto es un recuerdo para ustedes de la fisiología, cómo se regula el flujo sanguíneo gástrico. Me voy a referir muy rápidamente. El sistema nervioso central a través del hipotálamo va a regular el flujo sanguíneo, aumentar o disminuir. Y lo mismo va a regular la secreción gástrica. El sistema autónomo, a través de una actividad simpática y parasimpática, van a modificar el flujo sanguíneo. La adenosina va a producir vasodilatación. Pero hay una serie de hormonas, como por ejemplo la gastrina incrementa la circulación, la vasopresina disminuye, la somatostatina disminuye, la secretina va a producir vasodilatación, por consiguiente va a favorecer. La colecistoquinina produce también vasodilatación. Las prostaglandinas producen vasodilatación, los tromboxanos a través de los leucotrienos también van a producir vasoconstricción, neuropéptidos
van a ser la mayoría vasodilatadores y las endotelinas van a producir una vasoconstricción. Entonces, cuando una persona está en estrés, está un gran quemado, libera todas estas hormonas. Entonces, que una predomine sobre la otra van a agravar la irrigación. Y al agravar la irrigación del epitelio, esto se somete a una hipoxia, a una anoxia y se produce la muerte celular. Ahora, si estudiamos a la barrera de la mucosa en cuanto se refiere a retrodifusión de iones, manteniendo una presión normal, el flujo sanguíneo es normal, la oxigenación y el pH normal y no hay lesión en la mucosa. Sí, esta barrera de la mucosa va a aumentar o disminuir la retrodifusión cuando hay normotensión, no. Hay un flujo inadecuado, se produce una anoxia tisular leve y una acidosis leve. Y en este caso sí puede haber ya lesión en la mucosa. ¿Por qué? Porque ha incrementado la retrodifusión y el flujo sanguíneo ya no es normal como en el caso anterior, sino de que ha disminuido. Y esto llevó a anoxia, acidosis y lesión. Pero cuando hay shock, el flujo sanguíneo está muy disminuido. Rápidamente lleva a una anoxia, a una acidosis severa y esto también a una lesión grave. Las úlceras de estrés, por ejemplo, se caracterizan cuando uno hace endoscopia porque son múltiples, están más localizadas a nivel del cuerpo y este padecimiento aparece dentro de las 72 horas generalmente. Ojo, cuando hay una úlcera de estrés, la corrección que debemos de hacer inmediatamente es en los niveles de volúmenes de pérdida. Por ejemplo, un paciente sangrando comienza a sangrar, 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 cualquiera que sea el lugar del sangrado. Y una infección esa celular. Si yo repongo inmediatamente el volumen, no va a haber un flujo sanguíneo inadecuado, va a haber una buena oxigenación a nivel de la mucosa gástrica y vamos a evitar la estrés. Entonces, en los pacientes con úlcera de estrés, no se desesperen en iniciar el omeprazol, lansoprazol, antes de mantener el estómago va a tener un buen flujo sanguíneo y va a actuar de una forma normal. El pylori. ¿Me copia, por favor? Buenas tardes, ¿me copia? Sí, doctor. Buenas Sí, doctor, sí se le escucha. Se le escucha, doctor. tardes. Disculpe, Se le escucha, doctor. perdido conexión. Ahora sí se escucha mejor, Doc. No, no, preguntaba si Está entrecortado, doctor, su que está hablando.
Buenas tardes, ¿me copian? Sí, doctor, ahora sí se ve. ¿Me copian? Sí, doctor, se le escucha. Señores, sí, les preguntaba, no sé si continuamos con la exposición o suspendemos para en el otro tiempo continuar con lo del Helicobacter pylori. Buenas tardes, ¿me copian? Sí, doctor, sí se le escucha. Una consulta, ¿podemos continuar en el tiempo o suspendemos la exposición? Porque de repente los otros grupos están ocupados, no sé, ustedes dependen. Sí, doctor. Ya tenemos práctica, doctor. Ya, entonces suspendemos acá en este punto y ya para que puedan continuar con la práctica y coordino con la delegada para continuar con este tema y los otros que quedan pendientes, ¿de acuerdo?